Entrevistas científicas del programa de actualización científica sin exclusiones de la Fundación SIC, efectuaremos una entrevista original a los doctores Juan Cruz Ferré y Juan Pedro de la Croce sobre el sistema Evalúen el impacto de la privación del sueño en los médicos residentes, que ha sido publicado en la revista Salud y Ciencia. El programa de entrevistas científicas integra el programa de actualización científica sin exclusiones, ACICE, de la Fundación SIC para la promoción de la ciencia y la cultura. Los doctores Ferré y de la Croce forman parte del servicio de clínica del Hospital Internacional General de Agudos de La Plata. La entrevista será realizada por el doctor Marcelo Corti, director científico de SIC, el doctor Daniel Vigo, investigador del CONICET, y el doctor Leonardo Gilardi, de la Coordinación Científica de SIC. Le damos la bienvenida a los doctores, les agradecemos su presencia en esta entrevista, y con la idea de comenzar esta actividad, vale recordar que la carga horaria de los profesionales de la salud se inscribe en la necesidad lógica de la atención ininterrumpida a los pacientes. ¿Qué características de las residencias médicas y de otras áreas de la salud, no solo de las médicas, creen que tienen relevancia en este sentido? En primer lugar, nosotros coincidimos en que la atención de los pacientes es una necesidad que es ininterrumpida desde el inicio, digamos, eso es incuestionable. Y dado que las residencias médicas se enmarcan en el contexto del sistema de salud, digamos, y sobre todo en nuestro caso el sistema público de salud, el residente también se ve involucrado en el sistema de guardias médicas, que es una práctica muy establecida en distintos ámbitos, y que en el caso del ámbito público está enmarcado básicamente en guardias de 24 horas. Entonces, eso es, si bien es una necesidad incuestionable, la atención médica continua a la población, no consideramos en primer lugar que sea necesario que un profesional se mantenga 24 horas disponible para la atención de la población. El sistema de residencia médica, al ser un sistema de formación intensivo, que en pocos años un médico recién egresado de la facultad, en 3 o 4 años, adquiere conocimientos, una cantidad de conocimientos enorme, implica también una gran carga horaria necesaria para eso y para la atención de los pacientes, que puede resultar, digamos, detrimental en cuanto a su formación y en cuanto a su salud, digamos, psicofísica. Eso fue por ahí la inquietud que tuvimos nosotros en el inicio del trabajo. ¿Cómo se planifican o se priorizan los tiempos de descanso en una guardia? Por ejemplo, tú haces una guardia de 24 horas, ¿cómo planifican ustedes los periodos de trabajo, las horas de trabajo y horas de descanso? Bueno, en primer lugar no hay una planificación formal. Eso está supeditado a la demanda que tenga uno de trabajo en cada guardia. Digamos, de acuerdo a la suerte que tenga uno. ¿Eso significa que vos te puedes pasar las 24 horas trabajando? Sí. Si uno está en guardia externa, si tiene una guardia con mucha demanda de pacientes, hay guardias incluso en el Hospital San Martín, atienden 200, 300 pacientes por día promedio. Es muy difícil que tenga un espacio mayor a media hora de descanso, digamos, interrumpido. Eso sugiere que tampoco tienen tiempo para una correcta alimentación y cumplir con las comidas adecuadas y con una dieta que sería saludable. Y no,
Claro, no, por supuesto. O sea que la problemática va mucho más allá del trabajo excesivo, de la falta de descanso, sino que también los obliga a comer mal o a comer apurados. Es muy interesante porque si no será que no haya planificación de esa tarea es realmente un concepto que debería modificarse. Absolutamente relevante, ¿no? Sí, y si uno considera que según el reglamento de residentes puede tener hasta 8 guardias mensuales, eso significa que los días de guardia va a estar sujeto a este ritmo, sujeto a la demanda de atención médica y va a posponer comida, sueño y demás necesidades por esto, 8 días por mes, y a eso le sumamos los 8 días que vienen después de la guardia, Claro. que son 8 días que el residente no existe, que es, como demostramos en este trabajo, se queda dormido cuando le dan una clase, llega a su casa y se duerme de corrido todas las horas. Bueno, son 16 días por mes en los que el residente prácticamente no tiene vida social, y sufre todas estas modificaciones nocivas para su vida. Hasta puede repercutir en su vida familiar, ¿no? Porque Sin dudas. probablemente nadie puede pensar en formar una familia con ese tipo de carga laboral. ¿La ley en la provincia de Buenos Aires establece el descanso por 24 horas o no está? Hace 2 años aproximadamente que esto no fue fortuito, sino que fue consecuencia de una lucha sindical muy importante que dieron los residentes. Se hizo una enmienda al reglamento a través de la cual se otorga el derecho al residente a un descanso posterior a la guardia de 24 horas, un descanso que creo que es de 6 horas. Nosotros lo aplaudimos como es una modificación, una conquista muy importante de los residentes, pero sin embargo vemos que tiene algunos déficits todavía de implementación de eso. En primer lugar, no hay nadie que lo controle, no hay una supervisión. Nosotros en el trabajo hacemos una revisión de las distintas reglamentaciones en distintos países, en Europa, en Estados Unidos, y hay organismos estatales específicos que supervisan en los distintos establecimientos a ver si se cumplen o no las normas y los límites de guardias, de carga horaria. En la provincia de Buenos Aires no existe eso, entonces queda sujeto a la buena voluntad de los médicos que están a cargo de planta o de los jefes de residentes o de los instructores. Y por lo menos la experiencia nuestra, lo que vemos es que ese franco, no es un franco, ese descanso se cumple en menos de un 50% de las residencias. Y porque lo tradicional era que uno no solamente hacía la guardia de 24 horas, sino que después seguía Continuaba por la mañana, claro, en la actividad de la unidad o de la sala de exacto, información, y recién después podía tener exacto. el descanso. Y si estas 6 horas se cumplirían recién a partir del mediodía del día siguiente. No, son después de las 24 horas continuas, es decir, si uno entra a las 8 de la mañana a la jornada laboral, que continúa con la guardia, termina su horario a las 8 de la mañana del otro día, tiene 6 horas de descanso, que también nosotros hacemos la observación de que 6 horas son muy poco descanso, en todas las reglamentaciones son por lo menos 14 horas de descanso, después de 24 horas de guardia, pero bueno, después, a partir de las 8 de la mañana sería un máximo de horas de servicio continuos de 24 horas. ¿Y ustedes han investigado en otros países si la reglamentación es igual, o sea, si el sistema es el mismo o parecido, o hay otros países con otro tipo de sistemas? Claro, completamente distinto. No sé si querés comentarlo vos o lo comentas. Bueno, en Estados Unidos se hizo primero una modificación en el 2003, la primera reglamentación de límites a la cantidad de horas en las residencias fue en el 2003 y después se hizo una nueva modificación en el 2010. En el 2010 lo que se implementó fue un máximo de 80 horas semanales, que de todas formas nos parece muchísimo, pero 80 horas semanales totales, y un máximo de acuerdo si es un residente de primer año no puede hacer más de 16 horas continuas de
trabajo, y los años superiores no más de 24, no más de 20 o 24, siempre con un descanso de 14 horas, anterior a eso, y siempre sin superar una frecuencia de una guardia cada 3 días. Eso en Estados Unidos. En Europa, que yo creo que es la reglamentación hacia la que tendríamos que aspirar, es un máximo de horas de 48 horas semanales, como un trabajo, Claro, como cualquier otro trabajo, que nos parece lo más coherente, digamos. Un trabajador que trabaja en un colectivo, que trabaja en un transporte o que hace cualquier otro tipo de trabajo, con algunas más de 48 horas semanales, y el médico, no hay razones por las cuales el médico debería cumplir un horario mayor. Malo, pero los tratamientos de médicos de planta son de 30 horas, 40 horas, al máximo 40 horas semanales. En provincia hay 36 y 48 también. Sí. Pero bueno, 48 serían 8 horas por día de lunes a sábado, y me parece que eso es. Más que eso no debería trabajar, no debería estar contemplado en ningún reglamento laboral. A lo sumo una guardia semanal y completar hasta... Claro, Completar el resto. Bueno, en ese punto también nosotros consideramos que la guardia semanal, las guardias de 24 horas seguidas de trabajo, no tiene ningún sentido continuarlas, cuando se puede hacer turnos de 8 horas, o al sumo de 12, como algo muy extendido. Pero 24 horas de trabajo continuo no es bueno ni para el médico, ni para los pacientes, ni para nadie, porque en realidad... Absolutamente, porque yo creo que eso expone el error médico. Uno debería hacer un trabajo estadístico de ver qué cantidad de errores se cometen, ¿no? Bueno, de hecho, la mención que se hacía recién al cambio en 2010 en Estados Unidos obedece, si la memoria no me falla, a un trabajo publicado en New England, más o menos para la misma época, donde se hacía mucho énfasis en esto, que el gran perjuicio que se ocasionaba por las jornadas prolongadas era la altísima tasa de error médico que tenían los residentes en formación como consecuencia de la falta de descanso. Realmente eso haya sido el motivo crucial que haya generado el cambio, donde se destacaba mucho el error, y que era comparable, por ejemplo, al que podía tener un piloto de aviación volar a 14 o 18 horas consecutivas con pasajeros a bordo. Será realmente algo de mucho impacto para terceros, no solo para el propio profesional. Sí. Porque eso es un tanto... Sí, se ha visto que tanto porque parece un poco obvio en el caso de la depresión aguda de sueño. Uno dice, bueno, 24 horas, a todo el mundo le suena lógico que puede derivar en errores de diagnóstico, de terapéutica. Pero también está estudiado que la depresión crónica de sueño, o sea, dormir 6 horas por día, incluso que parece un número razonable, también conlleva un deterioro en las funciones intelectuales superiores, la atención, en el humor, y se ha estudiado que, por ejemplo, residentes de clínica de medicina interna que están expuestos a depresión crónica de sueño, habían considerado que alguna práctica, algún error médico en su práctica médica había sido resultado del cansancio que tenían. Y si no me equivoco, creo que un tercio de esos errores habían resultado en la muerte del paciente. Digamos, son números que están, digamos, en los papeles. Desde el punto de vista fisiológico, ¿hay diferencias por lo que ustedes tienen previsto investigado entre la privación aguda y la privación crónica del sueño? Los efectos, digamos, en lo que hemos leído nosotros son similares en cuanto a la depresión aguda y crónica. Lo que se ha estudiado es que es un efecto dosis dependiente, digamos, en caso de la depresión aguda. Que cuantas menos horas duerma una persona, o cuantas más horas de vigilia continua tenga, mayor es el efecto sobre la capacidad de decisión, sobre la memoria, sobre el humor. Que incluso permanecer 17 horas seguidas despierto tendría el mismo efecto en cuanto a ciertas capacidades intelectuales que una intoxicación aguda alcohólica, por ejemplo. Y también, no solo desde el punto de vista cognitivo, digamos, sino fisiológico. También se ha visto que hay datos que vinculan la falta de sueño crónica
con secreción aumentada de hormona de crecimiento, aumento de cortisol en sangre, aumento de insulina resistencia, aumento de presencia de diabetes tipo 2, de obesidad. Importantes los datos. ¿Hay alguna especialidad dentro de la ciencia de la salud donde estos riesgos sean más altos, pensando en la salud del profesional o en el riesgo de error médico? ¿O hay alguna diferencia entre especialidades clínicas y quirúrgicas, por ejemplo? Lo que nosotros inmediatamente reconocemos es que en las especialidades quirúrgicas las exigencias muchas veces son mayores, al punto de no respetar el límite de guardias semanales, mensuales y de exigencia en general de horarios, de carga horaria. En ese punto van a estar naturalmente más expuestos esos residentes o esos profesionales al deterioro personal de su salud y todo lo que veníamos hablando. Y desde el punto de vista del riesgo del paciente, me parece que sí, las especialidades quirúrgicas y todas las especialidades que tengan un gran nivel de responsabilidad y de atención de la emergencia, donde una decisión puede cambiar radicalmente la evolución del paciente, como puede ser en los servicios de emergencia, en una guardia de terapia intensiva o de cirugía o de obstetricia, digamos, son por ahí especialidades puntuales que requieren alguna decisión rápida y que un error puede ser bastante perjudicial. Bien. ¿Nos podrían resumir el trabajo que ustedes realizaron? Sí, el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo que hicimos sobre residentes de primer año de clínica médica. Son 23 residentes. Analizamos en un mes, en octubre de 2009, y analizamos a través de un cuestionario básico que evaluaba básicamente si se habían dormido o no durante la actividad académica. La actividad académica consta de 2 clases que de 1 hora cada una, con un intervalo de 15 minutos entre cada una, entre las 2 y las 2:30 y 5 de la tarde. Y bueno, básicamente lo que analizamos es entre clase y clase este cuestionario que indagaba acerca de si se había dormido durante la clase, y si en caso afirmativo, si había estado de guardia el día anterior, cuántas horas había dormido, si le había parecido interesante la clase o no, y si pensaba que se había perdido algún contenido importante durante la clase. Eso se hizo durante 21 clases y posteriormente se hizo el análisis de los datos, que lo que mostró es que había una asociación muy significativa entre el hecho de haber estado de guardia el día anterior y la probabilidad de quedarse dormido en la clase. Esto era mucho más importante en el caso de la primera clase que de la segunda, y era también más importante cuantas menos horas hubiera dormido. En ese punto, un dato a tener en cuenta es que el promedio de horas que nosotros encontramos que dormían los residentes en ese trabajo era de 2 horas y 41 minutos. Y encontramos en el análisis también que prácticamente ningún residente dormía más de 5 horas durante la guardia. ¿Notaron alguna diferencia de género? No, de género no hubo. ¿Y hubo la muestra hubo? Sí, era representativa, digamos, estaba equilibrada el contenido de femenino, masculino, no había. Sí, una de las cosas que nos sorprendió era lo que comentaba Juan, que digamos, había un resultado que nosotros ya lo conocíamos de antemano en realidad, ¿no? Que era que los que habían estado de guardia se quedaban dormidos, porque lo veíamos todos los días. Cualquier expositor que iba a dar una clase miraba así y se daba cuenta de quién había estado de guardia el día anterior, pues estaban todos durmiendo. El mérito quizá que tuvo este trabajo fue objetivarlo y ponerlo sobre papel y hacer análisis estadístico y que digamos, dé la evidencia de que los que habían estado de guardia tenían el doble de riesgo de quedarse dormidos que el resto, ¿no? Un riesgo relativo de 1,97, casi 2. Pero también nos llamó la atención que
que los que en la encuesta completaban que no les había interesado el tema de la clase, tenían mucho más riesgo también que los que les interesaba. Digamos, las dos cosas se relacionaban con las probabilidades de dormir, de quedarse dormido. De una forma bastante similar, digamos, muy fuerte. Incluso era un poco más fuerte el interés que podía llegar a tener el residente que haber estado de guardia. Eso nos llamó la atención, nos pareció un hallazgo interesante. Y que bueno, por ahí cuestiona un poco la interpretación de Juan, que me parece que es correcta, que cuestiona un poco el método de enseñanza, ¿no? De magistral, de una persona transmitiendo conocimiento y el resto absorbiendo y nada más, sin interactuar y sin ser un ente activo, un agente, digamos, alguien que realmente se hace con los conocimientos de manera activa. Ustedes, este trabajo se hizo en el año 2009. Sí. Y con posterioridad a los resultados, ¿ustedes lo presentaron a las autoridades del hospital? Sí, lo presentamos. Lo presentamos en unas jornadas de clínica. ¿Hubo una modificación después de eso? O sea, porque esto es un dato, si uno le presenta esto al director del hospital, debería tomar una decisión. Desde el punto de vista de la dirección del hospital, uno puede poner, digamos, en relevancia este trabajo con respecto a lo que sucedió después, que las autoridades del área de capacitación de la provincia sí tomaron en cuenta este hecho, digamos, y lo plasmaron en la modificación del reglamento. En tu experiencia, ¿hay algunas diferencias entre las residencias de los hospitales del gobierno de la ciudad y esto que están comentando ellos? No vemos que se cumpla, son los hospitales de pediatría, el tiempo de descanso post-guardia es una crítica general. Y en los hospitales de pediatría sí se cumple, o sea, el Gutiérrez arrancan parcialmente, porque por lo menos yo no estuve en todas las asambleas donde se hizo nuestra encuesta, pero en el Gutiérrez hubo una gran resistencia y malestar para con las autoridades en relación a la falta de no se llevan a cabo lo que estaba en el reglamento. O sea, es de cumplimiento parcial. La ley esta ya estaba, si mal no recuerdo, empezaba a estar hace 10 años en la municipalidad. Cuando yo estaba ya se hablaba del descanso, pero como algo que estaba en la ley, pero era utópico directamente. Sí, hay un punto importante que me hace destacar en cuanto a la pregunta que usted hace, que digamos, la residencia como sistema no está aislado del resto del sistema de salud y de hecho cumple un papel fundamental en la atención de la salud. Y de hecho, implementar el descanso por guardia significa menos personal disponible para el trabajo. Y si consideramos que el residente en este contexto es un poco un tapabache, digamos, en el sistema de salud, que realmente es un profesional con mucha motivación desde el inicio y con muchas ganas de trabajar y que realmente cumple un papel muy importante dentro de lo que es la atención, se hace muy difícil a veces implementar desde el vamos estas medidas porque no hay personal médico que pueda suplantar, digamos, a los residentes que no están en actividad durante ese periodo. Eso es una dificultad en la que se encuentran, me parece, a partir de esta implementación, muchas residencias de la provincia. Es un dato importante porque cuando existe la posibilidad de plantear estrategias para modificar esta situación, solo para darle la calidad de sueño adecuada al médico residente, motivar una mejor atención del paciente y una mejor calidad de trabajo para el cuerpo profesional, surgen varios obstáculos y uno, evidentemente, o por lo menos eso parece, de los más firmes es el laboral económico, digamos, postulando que justamente el médico residente o el enfermero residente o el psicólogo residente en distintas áreas de la salud cumple una función de cubrir un montón de falencias en la cantidad de personal y demás a muy bajo costo. ¿Qué otros obstáculos, además del financiero, ustedes creen que existe para que esta situación no se implemente o no se modifique?
Yo creo que hay un obstáculo muy importante que es dentro del propio profesional médico, digamos. Que hay un concepto, me parece que es muy arraigado, está muy arraigado en la comunidad médica, sobre todo en los médicos más experimentados, digamos, en que más es mejor, digamos. Más horas en el hospital significan más formación, o más horas de guardia significan más formación. Y eso en principio puede ser cierto en un aspecto, pero bueno, viendo los resultados de estos estudios y las modificaciones que están haciendo en todos los sistemas de residencia, se pone un poco en cuestionamiento eso, digamos. Y hay un cierto temor, me parece, en la comunidad, los médicos de planta. Nosotros nos enfrentamos a una conversación con algún médico que no está de acuerdo con el franco posguardia, con trabajar menos de 24 horas, porque consideran que eso va en detrimento de la formación, básicamente. Claro, lo que yo creo que se desvirtúa es el concepto, porque en realidad se desvirtúa el concepto en el sentido de que la residencia es una etapa formativa. Claro. Entonces lo laboral tiene que ser secundario a lo formativo. Y acá daría la impresión de que las etapas sean intercambiadas. O sea, acá pues, se prioriza lo laboral por sobre lo formativo, porque si no están ustedes, por supuesto el hospital sufre una marcada disminución en su recurso humano. Entonces yo creo que también la cosa hay que verla por ese lado. Todo lo que ustedes hacen laboralmente, a lo mejor incluso excediéndose en lo que ustedes son capaces de hacer o deberían hacer para la etapa en que están de su residencia, bueno, por las necesidades que hay de trabajo, ¿no? Sí, con respecto a ese punto, el sistema de residencias a nivel mundial surgen a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, primero en Viena, después por primera vez se le llama residencia al sistema implementado en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Y alrededor de la década del 40 comienzan acá en Argentina, con las primeras residencias en la ciudad de Buenos Aires. Y desde un principio es interesante ver los artículos publicados en la revista Medicina de acá de Buenos Aires, en donde opinan los principales referentes médicos de la época, nombres que ahora son todos nombres de hospitales, pero que son referentes muy, muy importantes. Y la gran mayoría de las argumentaciones a favor de la implementación de residencias es en la línea de asegurar una atención médica a las 24 horas de los pacientes. Y prácticamente no se habla de la formación, de la capacitación. Incluso se le asigna en el reglamento inicial, en el primer reglamento, se le asignan tareas al residente de velar por los materiales del hospital, corroborar que las puertas estén cerradas, algo que está muy lejos de la formación. Y yo creo que a lo largo de toda la historia de las residencias ha sido una lucha un poco entre la formación y las responsabilidades profesionales, que están, porque uno es responsable desde el punto de vista de la ley, de mala praxis, responsable de firma y sella la historia clínica, con matrícula. Hay un orden jerárquico y hay un respeto de ciertas indicaciones y reglamentos que tienen que cumplir. Entonces es un trabajo realmente, desde el punto de vista legal es un trabajo. El instituto de la beca, digamos, desde el punto de vista legal, que es la residencia es una beca, lo que hace es un poco lo que comentaba usted, permitir que a un precio mucho más bajo se pueda contratar un personal que cumpla jornadas laborales extensísimas, y no solo eso, sino que después de 3 o 4 años no tenga la responsabilidad de mantenerlo empleado y empezar a pagar la antigüedad y asegurar un montón de prestaciones que hacen más cara la contratación. Entonces, desde el punto de vista económico cierra por todos lados, y la beca, bueno, él es investigador del CONICET, también conoce muy bien, porque hay distintos ámbitos. En la salud digamos, el ejemplo más resonante es la residencia, son los residentes, pero los investigadores también sufren un poco esto de prolongar beca tras beca hasta que finalmente terminan ganando un puesto de planta de investigador en CONICET, por ejemplo. Pero bueno, es toda una cuestión económica y política en el medio, ¿no?
qué es lo que se busca con las residencias. Se está buscando realmente capacitar y dar y tener un recurso humano altamente capacitado para el hospital público, o se está buscando tapar un poco los baches a un bajo costo y después veremos el día de mañana, porque también el 80% de los residentes salen de la residencia y terminan trabajando en un privado porque no hay... Claro, por eso mismo, o sea que no se está cumpliendo con una de las cuestiones básicas, es decir, que el residente que se ha formado durante 3, 4, 5 años en el hospital público, después se empiece a devolver en el hospital público lo que ha sido su formación, sino que al contrario, el sistema lo expulsa porque no le da lugar, porque no le prolonga su relación de dependencia, su contrato, su relación de trabajo. Y uno ve que la mayoría termina trabajando en otra cosa. Bueno, siento que la mayoría le encantaría quedarse en el hospital Sin público. duda. Retomando esto que comentaban recién y un poco lo surgió en un principio, ¿creen que la sindicalización de la residencia puede ser una oportunidad para el cambio? Absolutamente, yo creo que sí. Hay un gran debate entre los residentes que se viene de unos años, pero que se está discutiendo la forma de sindicalización, si organizarse de manera independiente residentes con asambleas interhospitalarias de residentes o organizarse dentro de sindicatos que ya existen, SICOP, ATE, y luchar. El sindicato es la herramienta de lucha de los trabajadores por excelencia y es la herramienta que los va a nuclear y les va a permitir unirse para pelear contra el que está del otro lado, que quiere largar lo menos posible. Entonces, en este caso contra las autoridades del Estado, que son los que prolongan una beca sin estabilidad laboral, con exigencias altísimas horarias. Yo creo que sí. O sea, la idea sería sindicalizarse por fuera de lo que son los gremios médicos, por ejemplo. No, yo creo que no. Mi opinión personal, que no es la compartida por todos los residentes, no sé cuál sea la opinión de Juan Pedro, pero mi opinión personal es que la mejor opción para los residentes es sindicalizarse dentro de ATE, de trabajadores del Estado, porque el residente, como decía Juan, es parte del sistema de salud y es parte, sindicalizarse independientemente lo va a separar de los médicos y del personal de planta. SICOP es progresivo, pero no tanto como ATE, porque ATE nuclea enfermeros, administrativos, secretarios y todo el personal del hospital que trabajan codo a codo con el médico, con el residente. Entonces, desde ese punto de vista, ese es mi opinión personal y nada más, pero creo que es mucho más progresivo y tiene mucha más perspectiva de crecimiento y de conquistar algunas demandas y pelear dentro de ATE. Sí. Complementa lo que estás diciendo, bajo un punto de vista puede estar en desacuerdo, pero solamente a cuento de que el problema pareciera ser como más complejo todavía, porque a nosotros, por ejemplo, la que nos abrió las puertas para hacer el estudio que estamos haciendo en la municipalidad fue la municipalidad, o sea, fue el Estado, a costa bajo el riesgo de que al final del estudio tenga un instrumento que diga que los residentes están el mismo resultado de ustedes, digamos, durmiendo mal, poca alerta. Entonces, desde el mismo Estado hay interés en que de alguna forma cambie. Entonces uno se pregunta, bueno, si la Dirección de Capacitación del Gobierno de la Ciudad está interesado en que cambie, y los residentes, evidentemente debe haber más factores que complejizan el problema. No, absolutamente de acuerdo. Es miedo decir cuáles son, ¿no? Porque no, totalmente de acuerdo. Es que hay no quiero hablar muy por la rama, pero sí. Es más complejo, que no es simple. Vos lo dijiste al principio, claro, vos dijiste al principio, es tal vez un problema de sociedad que está descalabrado, ¿no? Tal cual. Es todo funcional, está todo dispuesto de cierta manera para que cierre económicamente, para que, por ejemplo, hay un gran actor acá que son las clínicas privadas, por ejemplo, y los empresarios,
que se están beneficiando de un sistema de residencias que forman un personal altamente capacitado y altamente entrenado, y que después ellos hacen fruto de eso, digamos, contratándolo en una segunda instancia. Eso es interesante porque salvo el Hospital Austral, uno de los directores o el director del proyecto forma parte del hospital, salvo ese no tuvimos acceso a ningún hospital privado, solamente pudimos ingresar a los hospitales. Da la sensación con lo que ustedes cuentan que el sistema cierra económicamente a corto plazo, o sea, se produce la formación del médico residente altamente capacitado con fondos de la ciudadanía, con fondos públicos. El residente es expulsado del sistema y captado por medios privados, por organizaciones sindicales incluso, que no han contribuido económicamente a su formación. Con lo cual el sistema le cierra, como bien decía recién, por ahí a corto plazo para ciertos actores. El sistema no le cierra a largo plazo al sistema público de salud, ¿verdad? Para haber expulsión del circuito. Quizás un poco lo que comentábamos en un principio de el inicio de una carrera hospitalaria cuyo primer paso sea la residencia y la absorción posterior se arriba perfectamente para el sistema público de salud, capacitando profesionales comprometidos con. Exacto. Probablemente ese sería el dato. ¿Ustedes creen que los alumnos de pregrado cuentan con información de este estilo antes de afrontar lo que va a ser su residencia? ¿O creen que esa, digamos, la información que a ellos les llega sobre el porvenir no es la adecuada? O la experiencia que ven en la formación cotidiana del hospital, ¿no? Yo creo que el estudiante de medicina de pregrado está al tanto de lo que significa la carga horaria de la residencia y el sacrificio, por decirlo de alguna manera, que implica acceder al sistema de residencia. Pero también, desde su punto de vista, él está del otro lado del sistema de residencia, digamos, está afuera del sistema de residencia y tiene voluntad de ingresar, cosa que es bastante difícil. Y un poco yo creo que el concepto que hay en el pregrado es que uno tiene que ser residente a costa de lo que sea, digamos, incluso a costa de dormir mal, porque el resultado de no ser residente es formarse fuera del sistema, que nosotros consideramos que es dentro de lo que está disponible el mejor. Después me parece que otra etapa se genera cuando uno ingresa al sistema y ve las consecuencias que tiene sobre sí mismo, sobre sus pares, y cómo funciona. Por lo que ustedes han podido investigar y ver, ¿encontraron trabajos similares al hecho por ustedes en la región, en la Argentina o en América Latina? Cuando lo hicimos, Sí. no encontramos. Cuando no seguimos investigando, a partir de eso no es que hacemos una revisión periódica a ver si hay algo nuevo, la verdad. Pero en el momento que lo hicimos no encontramos. Ese dato es muy importante también, pensando que quizás le da aún más valor al haber puesto en datos objetivos algo que parece una realidad, digamos, de la vida cotidiana, del acto médico, pero que al estar plasmada en un medio de difusión permite quizás la oportunidad de cambio también. De todas maneras hay un dato preocupante que es el hecho de, como lo que vos decías al principio, de que no se llegan a cubrir los cargos. Entonces ya ese es un dato que a lo mejor está hablando de que los alumnos de pregrado ya de alguna manera tienen esta información y a lo mejor no quieren exponerse a este tipo de riesgos. No de gravedad a futuro, me parece un elemento que Sí, y yo creo que la lectura que tienen que hacer las autoridades es que no se puede continuar con tantas exigencias y con tan poco a cambio, ¿no? Con un contrato de 4 años, con tanta exigencia horaria, con un salario que... Sí, igual yo eso no lo termino de entender, la falta de vacantes, porque cuando yo era residente, el salir de la residencia incluso es peor, o sea, como lo mismo pero desamparado. O sea, sin la contención formativa y que quedaba el hospital. Si uno estaba en una ambulancia y se negaba a hacer un traslado porque no estaban dadas las condiciones, detrás había 10 personas que lo iban a hacer y con la mitad de precio. O sea, de alguna forma la residencia, con todos sus defectos, brindaba cierta contención que a uno le impulsaba a estar dentro y era mejor que estar fuera. Considerando un poco lo que hemos debatido y charlado, si ustedes tuvieran que resumir las oportunidades de cambio o las propuestas de cambio, ¿cómo las podríamos sintetizar? Bueno, en primer lugar, creo que
nosotros pensamos y queda más que claro con el resultado del trabajo y que otros estudios científicos que la jornada laboral tiene que cambiar. No se puede permitir a futuro que continúe este sistema de 24 horas de trabajo continuas o más. Ese sería el primer, me parece, punto a señalar que sería incuestionable. Sí, efectivamente. Y después lo que veníamos hablando de una formación más paulatina, ¿no? Y que la formación continúe con posterioridad a la finalización de la residencia o de la jefatura de la residencia. Que no se corte allí el contrato y que el residente tenga que salir a partir de allí a buscar trabajo y que después la formación dependa de él. Y que eso también lleva al esfuerzo por aprender y adquirir todos los conocimientos posibles en 3 años. La desesperación esa por horas y horas y horas, los cirujanos, horas de práctica, hacerse la mano en 3 años, 4 años, es muy distinto a decir, bueno, con un examen, con una selección de antecedentes y examen, se van a seleccionar los que van a ingresar a la carrera hospitalaria. Los primeros 5, 6, 7, 8 años van a ser de formación paulatina, sin exigencias desmesuradas, y después las horas de formación van a ir disminuyendo hasta tener, no sé, 1 hora por día, 2, 3 horas semanales de formación continua, como decía el doctor, que me parece que es indispensable, es necesario y debería estar contemplado dentro del horario de trabajo, la formación continua. Sí, eso sería lo ideal. En la medida que eso no se dé, eso se lo tiene que uno autoinculcar uno. Sí. Entonces, proponerse, bueno, yo voy a quitarle este tiempo a otras cosas y dedicárselo a la formación. Pues si no es un cambio muy brusco, donde vos pasás de una formación de 24 horas a nada. Y eso tampoco es bueno. Absolutamente, perjudicial sin duda. Lo que sin duda no puede seguir así son estas exigencias desmesuradas que atentan contra la salud del paciente, contra la vida social, contra la seguridad del paciente y la buena atención. Eso nos parece que ya es algo que no da para más. Después podemos sentarnos a discutir cuál es el mejor sistema, pero digamos, nos parece que hay un límite, ¿no? Esto que ya hay tantas evidencias en contra de un sistema tan exigente que... Tomando en cuenta que además de los medios impresos de SIC, que ustedes conocen, el portal de SIC Salud recibe más o menos 3,5 millones de visitas mensuales, ¿sí?, de profesionales de la Argentina, del resto de Iberoamérica. Como conclusión de esta charla, de esta entrevista, si ustedes tuvieran que dirigirse ahora a los residentes en sus primeras etapas o a los aspirantes a la residencia, ¿cómo concluirían esta exposición de ideas, pensando en ellos que nos están escuchando? No, yo creo que lo principal, nosotros no podemos dar un consejo a nadie, ¿no? Un mensaje que podemos transmitir es que tengan la misma inquietud que nosotros, ¿no? Que se cuestionen su sistema de formación. Que si es un buen sistema de formación va a resistir cualquier cuestionamiento que tengan, y si no, va a dar el pie para que las cosas cambien. Uno piensa cosas tan obvias como no dormir, que a cualquier persona que no sea médico le resulta absurdo. Nosotros como médicos que incorporamos en un sistema creyendo que es necesario para la formación, y nos cuesta para ponerlo en cuestión. Yo creo que sería, si algo habría que decirle a ellos, sería eso. ¿Qué cuestiones ustedes de formación? Claro. Y que peleen por mejorar, que luchen por los derechos que ellos consideran que van a hacer, que van a ir que van a mejorar su formación y van a mejorar su ejercicio de la profesión. La profesión médica es una profesión que uno debe, es una profesión humanista, profundamente humanística, que uno debe, claro, esto uno lo adquiere con los años, yo lo estoy diciendo mirando para atrás. Uno la debe, hace muchos años alguien me dijo, vos te vas a sentir formado cuando vos ejercites la profesión con placer. Cuando a vos ver un paciente te cause placer, o sea, te satisfaga, o sea, que no te sea un peso, como les puede resultar a ustedes estar 20 horas de guardia y abrir la puerta de control y decir que tenés 6 o 7 pacientes o 8 o 20 pacientes esperando. Eso ya no es placer.
eso es un peso, es una carga para uno. Entonces, cuando uno logra decir, bueno, uno quiere ejercer la profesión con placer, bueno, aunque sea una profesión como la nuestra, que es una profesión que te expone permanentemente a problemas difíciles, a la muerte y a las complicaciones, bueno, hay formas y formas de ejercitarla, ¿no? De poderla ejercer. Yo creo que difícilmente, cualquier profesión o cualquier actividad, si uno no la ejercita con placer, difícilmente la haga bien. Es cierto. Les agradecemos muchísimo. No, Realmente ha sí, sido claro, interesante. Por la inquietud que han tenido, realmente me parece una idea bárbara y haberla podido plasmar en un trabajo y demostrar las conclusiones que ustedes han demostrado, me parece